Esta noche entrevistamos en Hora 25 a una persona que sostiene que el mejor amigo del ser humano no es el perro, sino los vegetales, las plantas. Rosa Porcel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Doctora en Bioquímica y Biología Molecular, profesora titular del Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia y autora del libro Plantas que nos ayudan. Rosa, el cariño de un perro, eso no te lo da una planta, ¿eh? Desde luego que no. Soy fan, vamos, me adoro a los perros. En el libro haces un recorrido por distintas plantas y sus aplicaciones en seres humanos. ¿Las plantas sirven para combatir enfermedades realmente o hay mucha leyenda urbana y mucho bulo peligroso? Pueden servir, y de hecho algunas sirven para tratar enfermedades, para tratar síntomas y en general para la salud. No todas y no de cualquier forma. O sea, es verdad que hay mucho mito, pero sí es cierto que algunas que además todos conocemos, la famosa aspirina, se extrajo de una planta y hay muchos tratamientos. ¿Qué me dices? Yo eso no sabía. ¡Anda ya! Bueno, digo la aspirina porque la conoce todo el mundo, sí. Pero hay tratamientos, por ejemplo, para el cáncer que se han obtenido del tejo y se están utilizando y además son muy efectivos actualmente y vienen del tejo. Y ahí, pues el hipérico, que también conoce mucha gente y lo toma, tiene un efecto científico comprobado. O sea, hay muchas que se pueden utilizar, no la planta entera, ojo, sino principios activos, moléculas, que se obtienen de algunas plantas. ¿Qué productos que llevaban componentes de plantas se han vendido como si sirvieran para tratar algo y realmente no servían? La lista sería bastante larga. Entra en alguna herboristería y hay muchos productos que a lo mejor en la tradición nos ha dicho que sirven para algunas cosas y quizá todos no sea verdad. ¿Por ejemplo? Pues mira, la equinacia todavía se está evaluando. Hay algunos indicios que apuntan que sí, que puede servir para prevenir algunas infecciones, resfriados también, algún tipo de patologías menores, pero no hay suficiente información científica que pueda avalar esos efectos. Y eso pasa con muchos productos. Yeah. Rosa, ¿qué son los alcaloides? ¿Por qué han acabado con tantas vidas y por qué han salvado también tantas vidas? Pues los alcaloides son un grupo de moléculas muy grande, una familia muy grande de moléculas que tienen una particularidad y es que, los producen las plantas, no todas las plantas tampoco, pero sí es verdad que un 25% de las plantas que habitan la Tierra producen este tipo de moléculas. Entonces son unas moléculas que en una dosis muy pequeña, muy pequeña, pueden ejercer un efecto muy potente en el cerebro o en general en el cuerpo humano. Y por eso algunas de esas moléculas hoy en día pues son importantes fármacos también. La morfina, también la conocemos todos, la codeína, todas esas moléculas pues se han obtenido de plantas, son alcaloides. Hay muchas. La nicotina es un alcaloide también. Y es muy potente, como todos sabemos. Entonces, durante mucho tiempo se pensaba que era buena, incluso para la salud, fíjate. Y ahora sabemos el efecto que produce la nicotina en el tabaco. De hecho, es un potente insecticida. Se usaba en el siglo XVI como medicina la nicotina, ¿no? Sí. El embajador francés en Portugal la llevó a Francia. Se la presentó al rey y se la presentó como un remedio natural buenísimo, como un fármaco, como una medicina que curaba muchos males, fumada, fíjate. Así que evidentemente eso no, pero no hay que irse tan lejos. O sea, hasta no hace mucho había médicos que fumaban en sus consultas, incluso podrían, pues qué te digo yo, no voy a decir recomendarlo, pero hay muchas cosas que se recomiendan que no son muy buenas para la salud. Vamos a entrar en el proceloso mundo de los psicotrópicos, las plantas alucinógenas. ¿Cuál es la planta que sin morirte te pega el mayor viaje? Planta. Bueno, ese mundo, fíjate que es muy amplio también, ¿eh? No solo plantas, hay plantas, hay setas, hay animales que también se utilizan para viajar. Los sapos estos, ¿no? Sí, esos son muy famosos. El DMT, creo que se llamaba la molécula esta que llaman la molécula divina, que está en los sapos, los famosos sapos del desierto de Sonora, de México. Pues, a ver, la planta con la que más puedes viajar.
podría ser, o más lejos, ¿no? O más intenso Más lejos, podría ser sí. el viaje. El taxi, bueno, sí. Pues se me ocurre el peyote, por ejemplo, es un cactus que se lleva utilizando desde hace miles de años por los aborígenes y es un cactus que también es una planta, por supuesto, y tiene compuestos interesantes porque uno de ellos es terapéutico, pero el otro es alucinógeno. Y dicen que los viajes también son muy Te han contado, ¿no? psicodélicos. Te han contado. Sí, bueno, a ver, el LSD también lo conocemos, pero eso no sería una planta. Yeah. Entonces, hay muchas moléculas de origen natural que pueden darnos algún susto, ¿eh? Porque son viajes que quien los describe como una experiencia, la mayoría de las veces interesante, pero también han dado problemas. ¿Os acordáis del caso del sapo, no? Sí, perfectamente. ¿Cómo se llamaba el actor porno este? Nacho Vidal. Nacho Vidal. Sí. Sí. Claro, pero las plantas, o sea, los psicotrópicos, las plantas alucinógenas también pueden solucionar adicciones. ¿Esto es verdad? Sí. Además, son estudios recientes, bastante recientes y que están acaparando mucha atención por parte de la comunidad científica, porque ahí se utilizaban con otros fines, pues ya te digo, la mayoría de ellas con fines ceremoniales, ¿no? De rituales ceremoniales, pues para alcanzar otro estado así mental y ¿cómo lo llamaban ellos? Bueno, no sé, pero como para alcanzar otro mundo. Y sin embargo, en el caso de la iboga, se ha visto concretamente la iboga es una planta de africana, ¿no? Sí, es africana, que también tiene uso desde hace pues más de 2000 años. Pero, pues ya te digo, se utilizaba para alcanzar ese clímax y ese estado de meditación trascendental. Y recientemente se ha visto, y además es muy interesante el efecto, porque se utiliza para tratar adicciones a los opioides. Reduce la adicción a los opioides. Exacto, y además se descubrió pues de forma completamente azarosa, ¿no? Por un chico muy jovencito que era adicto a la heroína y tenía el típico síndrome de abstinencia, quería colocarse, y él junto con su amigo encontraron esto, se quisieron colocar con esto y obtuvieron justamente el resultado contrario. Se le calmaron esa ansia y ese síndrome. Y entonces el chico dijo, uy, esto qué raro y qué interesante, y empezó a moverse y él mismo montó como una empresa, empezó a liderar estudios científicos para evaluar las capacidades de esta planta y de la planta, del principio activo de la planta. Estamos hablando de la ibogaína, que sería el principio activo de la iboga. Y fundó esa empresa, estudio científico, incluso varias patentes, y finalmente parece que sí, que eso tiene evidencia científica y se utiliza. Lo que pasa es, se utiliza para eso y también se utiliza para, por ejemplo, los que han estado en la guerra y tienen... traumas, estrés postraumático. Eso es, que no me salía, el estrés postraumático, pues también se trata para eso, pero dicen, se describe que los episodios son realmente pesadillas, porque claro, los hace volverlos a vivir. Entonces son episodios muy traumáticos que pueden durar incluso 24 horas, pero es efectivo. ¿Las plantas pueden matar? Por supuesto. ¿Cuál es la planta más letal? La más letal. Hay una que no recuerdo el nombre porque además la he descubierto no hace mucho, que solo con tocarla te podría matar. Pero esa, como no la conozco bien, no te la voy a decir. Bueno. De las que más conozco podríamos decir que, bueno, la adelfa es muy tóxica. Y fíjate que la adelfa la tenemos por todos lados. Sí. O sea, a lo mejor por adelfa no te suena, porque no relacionas el nombre con la planta, pero si te digo que es la planta que aparece en parques, en jardines, por las calles, en las medianas de las carreteras, de las autovías, ¿sabes cuál es, verdad? ¿Y puede matar? Sí puede matar. Esa planta tiene unas moléculas, bueno, además toda la planta, no que te dé por intoxicarte con una parte en concreto. Toda la planta te podría matar. De hecho, hay casos en los que se ha visto que una sola hoja, que se parece un poco al laurel, es una hoja así alargada, ha matado a una oveja. Una sola hoja, Entonces, te hablo de las hojas, las flores, semillas, o cualquier parte de la planta te puede matar. Pero escucha, si es tan venenosa, ¿cómo puede estar ahí en mitad de la ciudad?
Pues porque tiene un mantenimiento muy sencillo, porque es una planta muy resistente, muy tolerante a la sequía y sobre todo en la zona del Mediterráneo, pues ya sabes que no, bueno, salvo estos últimos días, pues no llueve mucho, tenemos episodios de sequía pues, dura y frecuentes, y entonces es una planta pues que no requiere mucho mantenimiento, crece bien, es bonita, tiene sus flores, no hay que podarla en exceso, en fin, que se... O sea, pero puede matar solo si te la tragas, no si la tocas, ¿no? No, si la tocas no, lo que pasa es que si la tocas y luego te puedes llevar la mano a los ojos, a la boca, a ver, un adulto, vamos a presuponer que los adultos son inteligentes, ¿no? La mayoría, pero un niño pequeño o los animales, ¿no? Si, pues también hay veces que les puede dar por coger, si estamos hablando de un bebé, pues puede arrancar una hoja y se lo llevan toda la boca, entonces hay que tener mucho cuidado. Y la delfa es que está en parques y está en jardines y esa es muy peligrosa, pero hay muchas, ¿eh? También hay que tener cuidado con determinados alimentos vegetales como la yuca, como la famosa harina de almorta. ¿Qué nos puede pasar si los tomamos en exceso? Pues en exceso también es tóxico. De hecho, durante una época estuvo prohibida. En la posguerra se utilizaba mucho porque había lo que había y la harina de almorta era barata y la gente podía acceder a ella fácilmente, pero daba problemas, pues síndromes neurológicos, parálisis y ese tipo de cosas. Tiene un grupo de moléculas que son glucósidos peligrosos para igual que la amigdalina. La amigdalina que está presente en los huesos de albaricoques, en las almendras, esa almendra que alguna vez has comido y se te torció la cara porque es una almendra amarga, pues pertenecen al mismo grupo de moléculas y son también peligrosas. Pero tienes que tomar en exceso. Y en el caso de la amigdalina, pues las semillas de las manzanas, que también tienen amigdalina, también serían peligrosas, pero nadie se las come. Y habría que comer 4.000 semillas de manzana para que te pasara algo. ¿Es verdad que los tomates en su origen eran venenosos? Sí, y nada que ver a cómo son ahora. Ahora tenemos miles de variedades de tomate y entonces pues era un tomate muy pequeñito, como si fuera una baya roja, muy pequeño y muy tóxico. Muy tóxico por la presencia de solanina, que es un alcaloide también. Por eso te digo que es que los alcaloides son... En todas partes. Sí, y son buenos si se utilizan como fármacos, pero son malos porque te pueden matar. Y en el caso de la solanina, pues todas las plantas de la familia de las solanáceas, que de ahí viene el nombre, y hablamos de tomate, de pimiento, de berenjena, de la patata, todo eso son solanáceas. Todas tienen solanina. Pero ¿qué pasa? Pues que a lo largo de los miles de años de domesticación de plantas que llevamos, desde que nació la agricultura, pues las hemos ido domesticando y hemos ido seleccionando y haciendo que esos cultivos, esas plantas tuvieran cada vez menos concentración de solanina. Entonces hoy en día son comestibles, pero entonces no lo eran. La patata hoy tiene 1000 veces menos solanina de la que tenía entonces. No. Pero seguro que te has encontrado una parte verde, ¿no? En una patata alguna vez, pelándola en la piel o debajo de la piel, pues eso es una reminiscencia de la solanina. Eso es solanina. Eso es una reminiscencia de lo que queda. ¿Y las zanahorias siempre han sido naranjas? No, han sido naranjas también bastante recientes, desde el siglo XVI, XVII más o menos, y además son naranjas gracias a la realeza holandesa, a la corona de Orange. ¿Cómo? Sí, porque originalmente no eran naranja, había zanahorias blancas, zanahorias moradas, eran cualquier color menos naranja. Pero en Holanda, que es una cuna bastante importante en la agricultura y en la mejora genética y en los cruces, hibridaciones y todo este tipo de cosas, pues los ingenieros agrónomos de aquel momento querían rendirle homenaje a la corona de Orange, a la realeza, y entonces hicieron sus cruces y sus cosas, todo natural, ¿eh? Sí. Y obtuvieron naranjas de color naranja. Y esa semilla ha colonizado el mundo. Sí, al final es la que más se ha extendido, porque tiene un color bonito. No, pero en zanahoria hay un pantén, o sea, hay un abanico de colores que parece un catálogo de pinturas. Dime una cosa, ¿realmente son buenas para la vista las zanahorias o es leyenda urbana? Son buenas. Lo que pasa es que se exagera un pelín. A ver, son buenas porque la zanahoria es naranja. Ese color naranja
lo utilizan las plantas en flores y frutos para llamar la atención, básicamente. O sea, todo tiene un porqué. A nosotros nos gusta el color, ahora te diré por qué también es bueno, pero las plantas no hacen las cosas para que nos gusten a nosotros. Entonces, ese color realmente es un pigmento que fabrican las plantas para, pues, defenderse en algunos casos, para llamar la atención de polinizadores o de dispersores de semillas o de lo que sea. Entonces, esos pigmentos que nosotros llamamos carotenoides, el rojo del licopeno del tomate o de la sandía, todos esos colores que nosotros vemos en frutas que nos llaman tanto la atención, son buenos, son pigmentos ricos en antioxidantes, ¿no? Siempre he dicho, come variado, come de colores, ¿no? Pues en el caso de la zanahoria, ese naranja, ese caroteno, es betacaroteno, y eso es una molécula precursora de la vitamina A. La vitamina A se necesita para la vista, de manera que si hay una deficiencia de vitamina A, pues nos puede dar problemas en la visión. De hecho, supone un problema en algunas zonas del mundo donde pues tienen una alimentación muy pobre, podríamos decir nula, en vitamina A. O sea, hay 500.000 de niños que mueren al año por falta de vitamina A, ¿vale? Es un problema muy serio. Bueno, pues ese betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A, es bueno para la vista, como digo, por lo tanto la zanahoria y todo lo que sea de ese color es bueno para la visión, pero digo que es un poquito exagerado ese hecho, porque nos tenemos que remontar a la Segunda Guerra Mundial. Y en aquel momento estaban bombardeando las fuerzas aéreas nazis, estaban bombardeando Reino Unido, tal, y había en Londres había un piloto de las fuerzas reales británicas que se llamaba John Cunningham. Bueno, pues ese piloto llevaba en su avión, estaba dotado de un equipamiento última tecnología que era top secret para poder detectar aviones durante la noche. Entonces, ¿qué pasa? Que como era alto secreto, pues eso no se decía. Y lo que se decía en la televisión y en los medios de comunicación era que se comían muchas zanahorias para que se viera bien por la noche. ¿En serio? Sí, porque este piloto había abatido 20 aviones y de los 20, 19 lo había hecho por la noche. Entonces, claro, el gobierno puso en marcha pues campañas de marketing con muñequitos, con dibujos animados, con tal, para que la población, imagínate, en momento de guerra, que la población comiera zanahorias porque de eso le iba a ayudar en los apagones. Y claro, la gente pues comía zanahorias como... Algo de verdad tiene, pero evidentemente John Cunningham no abatió esos aviones por comer zanahorias, sino por el equipamiento que llevaba su avión. Dime cuánto hay de verdad en otra leyenda, lo de que las espinacas te hacen tan fuerte como lo hacían a Popeye. Pues eso es más mentira que verdad. A ver, las espinacas son sanas. Lo que pasa es que a la hora de determinar la cantidad de hierro que tenían las espinacas, pues el señor que lo hizo, que lo determinó, se equivocó en un cálculo y en lugar de decir que tenía 40 miligramos de hierro, pues mejor dicho, en lugar de decir que tenía 4, dijo que tenía 40. 40 o 400, ahora mismo no me acuerdo bien. Creo muchísimo. Que dijo, no sé si 10 o 100 veces más de lo que tenía, pero se equivocó, simplemente se equivocó en el cálculo y tiene muchas menos hierro del que la gente piensa que tiene. Hay otras cosas que tienen hierro, ¿eh? ¿Qué planta? ¿Tiene mucho hierro? No, planta no, estaba pensando en los berberechos, por ejemplo. Vale. Esta hora de la noche le entra ya unas ganas de cenar. Escúchame, ¿hay plantas que pueden ayudarnos a tener erecciones? Sí, hay plantas. Una, por ejemplo, hay un nenúfar que durante muchísimo tiempo, te estoy hablando de la época de los mayas, incluso del Imperio egipcio, hay muchos vestigios y tenemos documentación y grabados donde aparecen al lado de las momias y con emperadores y en fin, de hace miles de años, aparece este nenúfar asociado siempre como afrodisíaco y como al amor, ¿no? Como en rituales, pero como afrodisíaco.
¿Qué pasa? Resulta que sí, que tiene algunos componentes, tienen algunas moléculas que son relajantes musculares y que sirven para la disfunción eréctil porque son vasodilatadores. Yeah. Entonces ese sería un caso, de hecho de ahí se deriva la apomorfina, que es un principio activo que se utiliza en fármacos pues destinados a eso, a la disfunción eréctil. Sí, en la Viagra. La Viagra tiene sildenafilo. Es otro principio activo. Yeah. El objetivo es el mismo, o sea, es que sea un vasodilatador y que... Y que se vaya para arriba. Sí, pero no es el mismo principio activo. Yeah. Rosa, ¿frotarse perejil en la piel puede ser peligroso? Pero de verdad hay gente que puede hacer esas cosas. Bueno, No, es una sí, pregunta sí. retórica, ¿eh? Es una pregunta retórica porque hay gente pato, como decimos en mi tierra. Pero sí, puede ser peligroso. El perejil tiene compuestos que pueden irritar la piel. Tiene soralenos y tiene compuestos. Pero tú piensas que todas las plantas tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Porque una planta es una biofactoría, es una factoría de moléculas que no discrimina. Yeah. O sea, es que lo mismo produce alguna molécula buena que nosotros le hemos sacado algún provecho, que produce muchas moléculas que a ella le viene estupendamente porque las produce porque las necesita, pero a nosotros nos puede complicar bastante la vida. Entonces, que sea una planta y Sí. que sea natural no significa que sea buena. O sea, hay que dejar claro que lo natural no siempre es bueno. Yeah. La cicuta es muy natural. Y mejor no te la tomes. Por ejemplo, pregúntale a Sócrates. Rosa Porcel, autora del libro Plantas que nos ayudan, doctora en bioquímica y biología molecular. Rosa, muchísimas gracias. Buenas noches. A vosotros, un abrazo.